Son palabras, son conceptos, son ideas los que muchas veces se esconden detrás de los fenómenos que pasan a nuestro alrededor. Uno puede intentar interpretar algo, por ejemplo, la crisis que tiene lugar en este mismo momento, social, económica, quizás también política en un punto, pero a veces nos enfrentamos con fuerzas que se lo llevan todo por delante, son fuerzas ciegas precisamente. Y quizás yo podría hoy ponerle en escena, ayudarlo para que usted presencie algún tipo de representación que hable de este enfermo imaginario, esta maravillosa obra que ha escrito ya por el año 1670, quien es conocido, célebre autor, dramaturgo, como es Molière. Molière escribe El enfermo imaginario y nos va a proponer un juego donde seguramente podría arrancarle a usted alguna sonrisa, incluso una carcajada, pero donde también va a entrar en juego la tristeza. Y ya se va a dar cuenta por qué. Porque, a ver, el protagonista principal, el personaje central, se llama el señor Argan. El señor Argan es un pequeño burgués, es alguien que uno podría considerar de clase media alta en esa época, estamos hablando de pleno siglo XVII en Francia, que gobierna en una familia, y es el personaje principal de esa familia, por supuesto, es la cabeza del hogar, pero además es un hombre que tiene muchísimo dinero, es como le decía, un burgués, que entre otras cuestiones, porque seguramente usted quiere que yo se lo caracterice, para mí que usted tendría que ver la obra, o tendría que leerla en todo caso también, pero si esta noche hay que caracterizar al señor Argan, yo le diría que es, por un lado, una persona crédula, al mismo tiempo es algo ignorante, o muy ignorante, depende cómo uno lo tome, es quizás egoísta, a pesar de que tiene dinero, o en todo caso porque tiene dinero es sumamente egoísta, y sobre todo es autorreferencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que él está siempre primero en cualquier tipo de observación que hace en su vida cotidiana, está él en primera persona en cada una de las pequeñas obsesiones que gobiernan su vida, pero sobre todo Molière nos va a presentar al señor Argan como alguien que se cree sumamente enfermo y que cultiva cada uno de sus males, que guarda una relación con esa enfermedad. Le pone pasión, le pone garra. El señor Argan quiere estar enfermo, a pesar de que a todas luces Molière nos lo presenta como alguien que está imaginando su propia enfermedad. Mire, si usted me dice, se maneja en forma racional o irracional, es con una determinada lógica, yo le diría, mira, está más cerca de la locura que de lo racional, así lo presenta Molière. Pero sobre todas las cosas es alguien que ha perdido de vista aquello que sucede a su alrededor. Se ha quedado ciego, en términos metafóricos, en todo lo que está pasando en esa casa, donde hay una esposa, donde hay una hija, donde tiene una criada, donde hay muchísimos médicos que dan vuelta día a día en ese lugar porque él los llama, porque los requiere, porque hace venir desde 100, 200, 500 kilómetros a alguien para que lo revise, para que lo trate, para que lo diagnostique. Y fíjese usted cómo será que, por ejemplo, hay algunas escenas importantes en esta obra teatral donde, por ejemplo, su mujer, su esposa, Belina se llama, bueno, lo contiene, lo acompaña, prácticamente uno podría decir que es un eje central sobre el cual él se va a mover de forma displicente, pero al mismo tiempo Molière nos hace saber que esa mujer es algo hipócrita, es la segunda de las mujeres que tiene este hombre, el señor Argan, porque está esperando que se muera para cobrar su fortuna. Una fortuna muy grande, una herencia muy grande, y ella es la única que puede cobrarla en principio, así está también en la obra. Y por supuesto se suceden muchísimas cuestiones. Hay que leer la obra, claro está. También hay una hija, se llama Angélica. Angélica está enamorada de un muchacho que pertenece a una familia pobre, y el señor Argan no quiere, su padre por supuesto, no quiere que ella se case con ese muchacho. En lugar, quiere que se case con una familia acomodada. Hay un muchacho ahí que es médico, cuyo padre también es médico, y fíjense lo que dice Molière. Molière le hace decir al señor Argan, a mí me conviene, no solamente porque esta familia tiene dinero, sino porque además tanto el futuro esposo de mi hija como también mi consuegro son ambos médicos, el tratamiento es gratis de aquí en adelante. Me van a poder tratar y no voy a tener que pagar.
Bueno, de esto se trata un poco el enfermo imaginario. Ahora, hay algunas cuestiones que a mí me parece importante resaltar esta noche. Por ejemplo, que existe en esta especie de historia, en diversos actos, la presencia de muchísimos médicos. Mire, lo que queda en claro es que el señor Argan enfrenta tantos tratamientos médicos disparatados totalmente, tan disparatados, que yo le diría que hace falta una salud de hierro para poder sobrevivir a todos esos tratamientos. Molière nos los hace conocer. Hay un médico que se llama el doctor Purgón, que obviamente lo que va a recetar son purgas, son, perdóneme, enemas, son lavados, en todo caso, de estómago. También hay farmacéuticos que se cruzan en esa casa. Todos atienden en forma displicente al señor Argan. Nadie le quiere discutir absolutamente nada, pero todos, de alguna manera, participan de una especie de complot donde la certidumbre es, el señor Argan no tiene absolutamente nada, pero hay que seguirle el juego, porque es poderoso, porque tiene dinero y porque a ese señor no se le discute directamente. También va a haber otros médicos que van a cruzar ese escenario, va a haber una criada que se va a disfrazar de médico directamente para tratar de contrarrestar los diagnósticos de los otros facultativos. Y hasta le va a recomendar al señor Argan, mire, estudie usted medicina, o en todo caso no estudie, transfórmese directamente en médico y a ver si usted puede encontrarse alguna solución al respecto. La historia es disparatada, es el grotesco, es el absurdo, y justamente de eso se trata. Mire, la idea esta noche es que busquemos cómo se ha generado esta historia, porque tiene mucho que ver con cómo se ha generado esta crisis en la Argentina de hoy. La historia la propone Molière, ¿por qué? Bueno, porque hay una actitud del señor Argan que es, en cierta manera, mesiánica. Él es el portador de la única verdad. Él dice estar enfermo y nadie puede discutirle. Hay también una cierta cuestión de voluntarismo, porque a pesar de que se va corroborando que ninguno de los diagnósticos que el señor Argan cree que tiene, bueno, efectivamente se terminan comprobando, de todas maneras él sostiene su rumbo y nadie lo puede hacer cambiar de opinión. Es la caricatura, es lo disparatado, es el verdadero absurdo. Lo que plantea Molière es que estamos muy cerquita del humor, de la carcajada, en ese grotesco, en ese absurdo, pero yo le propongo que también estamos muy cerca de una cuestión que se relaciona con la tristeza, que ese derrotero que ha tomado el señor Argan, que es el mismo que ha tomado Molière, nos puede llevar a que en una primera instancia el personaje central se cree enfermo o casi enfermo y empieza a creerse su propio relato. Empieza a consultar a algunos médicos, le dicen que no, pero él sigue empujando lo que es su hipótesis. Yo estoy enfermo y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Después eso se transforma directamente en una situación de omnipotencia, de omnipresencia. Nadie ya le puede discutir absolutamente nada. Él es un señor todopoderoso, es un señor que tiene una fortuna y entonces puede disponer a diestra y siniestra de todos aquellos que están a su alrededor. De la misma manera yo podría decirle que quizás en algún momento este personaje central, el señor Argan, parece sufrir del síndrome de Don Quijote. Usted sabe, Don Quijote era una persona como cualquier otra, que un día se puso a leer novelas de caballería y se terminó creyendo caballero. Y salió a pelear con los molinos de viento. Bueno, de la misma manera da la sensación de que este señor Argan se manejó en la vida, pero al mismo tiempo quizás el correlato de esto es que manipulaba a quienes estaban a su alrededor, desde un lugar muy cómodo, de cierto hedonismo nihilista, de cierta cuestión también de omnipotencia, omnipresencia. Bueno, ahí estaba, manipulándolos a todos a su alrededor. Lo que quiero proponerle esta noche es que de la misma manera, y en todo caso se lo pregunto, que cada uno decida en casa si esto es así o no, pero quiero preguntarle si el gobierno no partió de un diagnóstico irreal, de un diagnóstico que estaba cruzado por el dogmatismo, que estaba cruzado por la ideología, que termina generando una situación donde a todas luces me parece a mí que aparece una paradoja enorme. Un gobierno que termina aplicando determinado tipo de medidas en pos de buscar una cura para algo que se supone que era cierto malestar que cruzaba la economía y lo social,
y que termina generando una enfermedad muchísimo mayor. Esa es la gran paradoja que está presente en el enfermo imaginario, porque el enfermo imaginario empieza imaginándose que está enfermo y termina totalmente enfermo de tanta imaginación. Lo que quiero plantearles es precisamente esto. Si en gran medida el gobierno no termina con ese dogmatismo y esa ideología, levantando las barreras, por ejemplo, a la entrada de productos importados, levantando las barreras del capital, la liberalización del comercio, la liberalización también del mercado financiero, si no termina tomando medidas que después vamos a ver que van a terminar impactando de una forma realmente crítica en la realidad de todos los días, y sobre todo, si como yo le digo, las medidas que el gobierno se supone que tomó en su momento para curar a la economía no la están matando directamente, sino están matando a una parte muy importante de ese pequeño motor que es el promotor justamente del desarrollo social. Miren, en una Argentina donde hay mayor, yo podría decirle, pobreza, indigencia, desigualdad, en una Argentina donde el crecimiento económico ha quedado a un costado, donde la preocupación por generar empleo también parece inexistente. En esa misma Argentina, la soberbia del gobierno en gran medida, la negligencia con la que se ha actuado, han empujado a un sector muy importante de la sociedad a vivir en un mundo hostil. Son los expulsados de su vida, los expulsados de su territorio, los expulsados de sus pequeñas costumbres, de la posibilidad de llegar a fin de mes. Son además los señalados porque hay quienes los señalan, porque son pobres, porque son indigentes, porque cobran un cheque del Estado, van a decir, como si la jubilación, las pensiones, las asignaciones no fuesen derechos adquiridos prácticamente en esta sociedad. Y todo eso se relaciona con ese señalamiento. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, digo, hay quienes lo están haciendo, no solamente una parte de la sociedad, sino sobre todo referentes del gobierno, candidatos de Cambiemos en La Rioja, la ministra de Seguridad en las últimas horas, el candidato a la vicepresidencia de la Nación. Todos ellos han señalado a sectores sumamente vulnerables de la sociedad. ¿Para culparlos de qué? Yo le pregunto esta noche. ¿Para culparlos de qué? No hay nada de qué culparlos. Tienen sus derechos y tienen que poder acceder a ellos. En una Argentina, pero sobre todo en una era donde las ideas que bajan desde el poder trasuntan no solo ignorancia, sino también negligencia, el enfermo imaginario, ese absurdo, esa sátira, ese grotesco, nos está diciendo que tenemos que estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor.